Muchos cristianos lo practican sin darse cuenta. En Efesios 4:27 se nos advierte claramente: ni den lugar al diablo. Esta sencilla instrucción revela una verdad poderosa. Nuestras decisiones pueden abrir o cerrar puertas espirituales. Hoy exploraremos el pecado que más territorio le concede al enemigo en nuestras vidas. El que no solo contamina el alma, sino que también debilita nuestra comunión con Dios. Te mostraremos cómo identificarlo, cómo opera silenciosamente y por qué es tan eficaz en atraer opresión espiritual. Revelaremos los pasos para cerrar esa brecha y restaurar la protección divina sobre tu vida. Este conocimiento puede ser la diferencia entre una vida espiritualmente estancada y una existencia llena del poder de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que por más que oras hay una barrera invisible que bloquea tu conexión con Dios? Como si algo oscuro, invisible, te envolviera sin razón aparente. Muchos creyentes experimentan esto sin saber que la raíz de esa opresión puede estar ligada a un pecado que practican sin notarlo. Un pecado que más que otros atrae fuerzas demoníacas a su vida. Lo sorprendente es que no se trata de actos escandalosos o visibles ante los demás, sino de algo más profundo y sutil. Un pecado que contamina el corazón, se disfraza de justicia y termina convirtiéndose en una puerta abierta al enemigo. La Escritura lo deja claro: ni den lugar al diablo. Efesios 4:27. Sin embargo, cuando toleramos este pecado, eso es exactamente lo que hacemos. Le damos permiso legal para operar en nuestras emociones, decisiones y entorno espiritual. A lo largo de la Biblia vemos cómo ciertos actos humanos abren portales a influencias demoníacas. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba o guardaba resentimiento, no solo ofendía a Dios, sino que activaba consecuencias espirituales que iban más allá de lo natural. En Números 21, por ejemplo, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, quejándose del maná y del desierto. Y entonces vinieron serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos murieron. No fueron simples serpientes físicas. La Biblia es precisa en la simbología. La serpiente es una representación del poder del enemigo. La queja, la amargura, la murmuración constante, todas formas ocultas de rebelión son ejemplos de cómo una actitud espiritual puede atraer fuerzas destructivas. Pero el pecado del que hablaremos hoy no es simplemente la queja, ni la lujuria, ni siquiera la idolatría abierta. Aunque todos esos son gravísimos, hay uno que en su naturaleza espiritual alimenta directamente el orgullo, genera división entre hermanos, endurece el corazón y permite la operación libre de espíritus inmundos. Es el pecado del resentimiento no resuelto, del odio oculto disfrazado de justificación, de la falta de perdón. Jesús fue tajante al respecto. En Mateo 6:14-15 declaró: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Este versículo es como una puerta con dos llaves. Una que abre la bendición de Dios y otra que activa el juicio espiritual sobre nosotros. El perdón no es un consejo moral ni una opción emocional. Es un mandato espiritual con consecuencias eternas. Y lo más alarmante es que muchos cristianos creen haber perdonado, cuando en realidad solo han reprimido. Siguen alimentando conversaciones internas cargadas de rencor, recordando lo que les hicieron, justificando su frialdad o su distancia. Pero todo eso, aunque se disfrace de autocuidado, de prudencia o de justicia propia, se convierte en un altar donde el enemigo opera legalmente.
Efesios 4, 26 a 27 lo articula aún más claro. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo no tratado. El rencor escondido bajo frases espirituales. Es una invitación directa al mundo de las tinieblas. En Marcos 11:25 Jesús instruyó a sus discípulos con una condición importante para la oración efectiva. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados. Aquí Jesús no está hablando a paganos ni a personas sin fe. Está hablando a seguidores suyos, es decir, gente que ora, que tiene relación con Dios, que espera recibir de Él. Pero Jesús está diciendo, si tú guardas rencor, tu oración se bloquea. Y lo más alarmante, tu propio perdón queda suspendido. ¿Qué ocurre entonces en el mundo espiritual cuando no perdonamos? No solo se enfría nuestra relación con Dios, sino que se activan cadenas invisibles que nos atan a las personas que nos hirieron. La falta de perdón no es un muro de protección, como muchos creen. Es una cuerda espiritual que te ata al agresor, al pasado y al dolor, y lo mantiene vivo. Y donde hay dolor no sanado, el enemigo siembra resentimiento. Donde hay resentimiento crece la ira. Donde hay ira nace la venganza disfrazada de distancia emocional. Y todo esto termina siendo tierra fértil para la obra de espíritus de confusión, rechazo, orgullo, división y enfermedad del alma, ¿no? Muchos cristianos oran por liberación, por sanidad, por restauración financiera o emocional y no entienden por qué no hay avance. Ayunan, declaran promesas, asisten a la iglesia. Pero si en su corazón hay una herida mal cerrada, esa herida se convierte en una puerta abierta. Satanás no necesita permiso para entrar cuando la puerta ya está desbloqueada. En Mateo 18, Jesús relata la historia del siervo malvado que fue perdonado de una deuda inmensa, pero luego no quiso perdonar una deuda menor a otro. ¿Recuerdas cómo termina esa parábola? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, 34 a 35. ¿Quiénes son esos verdugos? No son soldados, no son castigos humanos, son tormentos espirituales reales, espíritus que oprimen, que angustian, que perturban la mente y el alma. Hay personas que viven atormentadas en sus pensamientos, sienten ataques espirituales en sueños, padecen ansiedad, confusión o una tristeza persistente que no pueden explicar. Y lo peor, han aprendido a convivir con eso, creyendo que es parte de su temperamento o su proceso. Pero en muchos casos es el fruto del resentimiento no sanado. No es una emoción, simplemente es una raíz espiritual activa. Y si no se arranca, sigue alimentando toda una red de oscuridad. Hebreos 12:15 lo advierte claramente. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una raíz de amargura no solo afecta a quien la lleva, es contagiosa, corrompe, descompone relaciones, ministerios, familias enteras. Cuando analizamos espiritualmente por qué este pecado atrae más demonios que otros, la respuesta es clara, porque toca directamente la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es reconciliación. Por lo tanto, cuando elegimos no perdonar, nos posicionamos del lado opuesto a su esencia. Y el enemigo que vive en oposición directa a Dios encuentra terreno fértil en esa disonancia espiritual. En cambio, el perdón limpia, libera, desactiva las legalidades del enemigo
y restituye la comunión divina. Recordemos lo que dijo Jesús desde la cruz, mientras sus verdugos lo insultaban, lo escupían, lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este no fue un gesto de superioridad, fue una declaración de guerra espiritual. Al pronunciar esas palabras, Jesús bloqueó todo derecho que el enemigo tenía para operar sobre su alma. Cerró puertas, cortó cadenas, liberó el camino para la resurrección. El perdón no es debilidad, es el arma más poderosa para la guerra espiritual. Ahora bien, no confundamos perdón con reconciliación inmediata. No significa que debas regresar a una relación destructiva o que debas confiar de nuevo en quien te hirió. Perdonar no es justificar el daño, es renunciar a tu derecho de vengarte. Es soltar el caso al tribunal celestial y liberar tu alma del peso de la justicia personal. Es decirle a Dios, yo dejo esto en tus manos porque tus juicios son perfectos. Y cuando lo haces, el cielo se abre. Las cadenas se rompen. La paz regresa. La presencia de Dios fluye de nuevo con libertad. La opresión se disipa, porque donde hay perdón, hay libertad. Muchas personas han sido sanadas de enfermedades físicas después de liberar perdón. Otras han visto puertas abrirse en su vida profesional o ministerial luego de soltar heridas que llevaban cargando desde la infancia. Porque Dios no solo observa nuestras acciones externas, Él pesa el corazón, y un corazón limpio tiene acceso directo a su trono. Salmo 24, 3-4, lo dice claramente. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no alza su alma a cosas vanas ni jura con engaño. La pureza de corazón incluye el perdón, porque el rencor no es solo una emoción, es una idolatría del dolor. Quizás mientras escuchas estas palabras, recuerdas una traición que aún duele, un rechazo que no logras superar, una ofensa que marcó tu alma. No estás solo. Dios conoce esa herida, Él no la minimiza, pero tampoco quiere que vivas esclavo de ella. Su deseo es sanarte completamente, desde lo más profundo. Y eso solo ocurre cuando sueltas, cuando decides perdonar, aunque la otra persona no lo merezca, aunque no haya pedido perdón. Porque el perdón no es para el otro, es para ti, para tu alma, para tu libertad. Dios no te diseñó para cargar cadenas, te diseñó para ser templo de su espíritu. Pero un templo lleno de odio, de rencor, de heridas sin sanar, no puede contener su gloria. Por eso hoy es el momento de comenzar una limpieza interior profunda. El enemigo ha usado ese resentimiento para operar en áreas de tu vida, pero esa puerta puede cerrarse hoy. No necesitas seguir cargando eso. El Espíritu Santo está listo para ayudarte a soltar, para restaurarte, para liberarte. Porque cuando perdonas, recuperas tu vida, recuperas tu paz. Y lo más importante, recuperas tu comunión con el Padre. La Escritura nos advierte que la vida cristiana es una batalla espiritual constante. No es una metáfora poética, sino una realidad descrita con absoluta claridad en Efesios 6. Allí se nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios, no para resistir lo visible, sino para enfrentar las acechanzas del diablo que actúa en lo invisible. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Este versículo expone la dimensión de nuestra lucha. No estamos peleando con personas, sino contra estructuras espirituales malignas que solo pueden operar cuando hayan acceso legítimo.
Y uno de los accesos más peligrosos y frecuentes se encuentra en el pecado no resuelto del resentimiento. La falta de perdón no solo abre una puerta al enemigo, como vimos en la primera parte, también tiene la capacidad de desgastar, deteriorar y finalmente desactivar partes clave de la armadura espiritual con la que Dios nos cubre. Cada pieza de esa armadura fue diseñada por el Espíritu para proteger áreas específicas de nuestra vida. Pero cuando se guarda rencor, esas piezas comienzan a desalinearse. El corazón ya no está cubierto por la coraza de justicia, porque se ha contaminado con juicio propio. La mente deja de estar protegida por el yelmo de la salvación, porque el pensamiento se vuelve una fuente de acusación, de argumentos carnales, de recuerdos constantes que alimentan la ira. Incluso el escudo de la fe pierde efectividad, porque un corazón endurecido deja de confiar plenamente en la justicia y soberanía de Dios. Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero ¿cómo puede una persona que guarda resentimiento mantenerse firme en la verdad si internamente se ha alineado con la mentira de la autocompasión y la venganza silenciosa? ¿Cómo puede vestir la coraza de justicia si ha decidido declarar justo su propio juicio por encima del juicio de Dios? El pecado de no perdonar no es simplemente una actitud emocional, es una declaración espiritual de independencia. Es afirmar que la justicia divina no es suficiente, que el juicio de Dios no satisface y que por tanto uno debe sostener su propia versión de justicia. Esta declaración, aunque no se verbalice, se convierte en una rebelión espiritual que desactiva la armadura. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura, incluye un elemento que depende directamente del estado del corazón: los zapatos del Evangelio de la paz. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz, sin embargo, no es posible cuando el alma está en conflicto. No se puede caminar en el Evangelio de la paz si se carga odio, rencor o heridas abiertas. La falta de perdón desequilibra el paso espiritual. El creyente pierde estabilidad, tambalea, tropieza en sus caminos y comienza a desviarse. La dirección se enturbia, las decisiones se vuelven reactivas y no guiadas por el Espíritu, y todo su andar espiritual entra en una especie de torbellino sin centro. La palabra de Dios establece que nuestro escudo es la fe. El escudo no solo protege, también apaga los dardos encendidos del enemigo. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero la fe solo puede ser ejercida desde un corazón libre. Un corazón lleno de rencor se vuelve rígido, incrédulo, desconfiado. Ya no espera justicia de Dios, sino que vive esperando que el otro pague. Esa expectativa oscurece la fe. Y cuando la fe se apaga, los dardos del enemigo ya no son detenidos. Entran, lastiman, producen pensamientos de muerte, de rechazo, de desesperanza. Y lo más peligroso, esos pensamientos se aceptan como normales. La armadura espiritual no es un sistema simbólico, es una realidad espiritual activa. Cuando se practica el perdón, esa armadura se fortalece. Pero cuando se alimenta el rencor, cada parte comienza a deteriorarse. El yelmo de la salvación que protege la mente empieza a aflojarse. El creyente ya no piensa como salvo. Se vuelve carnal, lógico, racionaliza el pecado, justifica su actitud y cae presa de pensamientos que no vienen del cielo. 2 Corintios 10:4-5 nos exhorta a derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Pero los pensamientos de venganza, de rencor, de odio sostenido, no se sujetan a Cristo. Se rebelan contra Él y mientras permanezcan en el corazón, bloquean toda operación del Espíritu Santo. La falta de perdón también afecta directamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un creyente que guarda odio puede citar la Biblia, puede memorizar versículos, puede incluso predicar, pero su espada está embotada, ya no corta, no tiene filo espiritual, porque el poder de la palabra no se activa en un corazón dividido. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si en el corazón hay doblez, si hay juicio interno y falta de gracia, la espada deja de ser efectiva. Se convierte en un instrumento religioso, no en una herramienta de liberación. El enemigo no necesita entrar violentamente a la vida del creyente. Le basta con encontrar grietas. Y la grieta más común es el resentimiento que no se confiesa. Ese resentimiento empieza como una pequeña abertura, pero con el tiempo se convierte en una brecha que expone toda la estructura espiritual. Isaías 59:2 lo expresa con fuerza. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La falta de perdón es una iniquidad persistente que crea separación, aunque exteriormente se mantenga una apariencia de fe. Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y cuando el corazón se endurece, su rostro se oculta, su voz se silencia. Su protección se retira. Por eso es que muchos cristianos experimentan una vida espiritual apagada, confusa, sin dirección. No se trata de falta de oración ni de escasez de palabra. El problema es que la armadura está rota y el corazón endurecido. Zacarías 7:11, 12 lo confirma. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Este endurecimiento del corazón es el resultado de años sin perdonar, años cargando heridas, años repitiendo mentalmente lo que sucedió, sin soltar, años justificando una actitud que, aunque emocionalmente comprensible, es espiritualmente destructiva. El perdón no solo es un requisito para caminar en santidad, es una herramienta activa de protección espiritual. Un corazón que perdona constantemente es un corazón que permanece limpio. Y un corazón limpio mantiene intacta la armadura. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando no se guarda, cuando se deja que la ofensa permanezca, ese mismo corazón se vuelve un manantial de muerte espiritual. De allí brotan juicios, pensamientos impuros, palabras destructivas. Y lo más alarmante, esos frutos no se reconocen como malignos, porque el corazón ya se ha endurecido. No es posible resistir al enemigo con un corazón contaminado. Santiago 4:7 lo dice con claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia solo es efectiva cuando hay sumisión genuina. Y no hay verdadera sumisión si hay odio. Porque someterse a Dios implica adoptar su naturaleza. Y su naturaleza es el perdón. Mientras no perdones, no estás sometido. Y si no estás sometido, no puedes resistir. Y si no puedes resistir, el enemigo no huirá, permanecerá, se instalará, operará y destruirá. La falta de perdón es un sabotaje espiritual que desactiva toda defensa. La oración pierde efectividad, la fe pierde dirección
el discernimiento se nubla, la comunión con Dios se enfría, el gozo desaparece, la autoridad espiritual se debilita, y cuando esa autoridad se debilita, ya no hay resistencia, no hay firmeza, no hay victoria, solo queda una apariencia de fe, una rutina religiosa vacía de poder. 2 Timoteo 3:5 advierte que en los últimos tiempos habría quienes tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa negación no es verbal, es espiritual. Es el resultado de una vida interna que ha cedido al pecado de guardar rencor. No se puede caminar en victoria mientras se sostiene odio en el corazón. No se puede declarar libertad mientras se carga atadura emocional. No se puede hablar de justicia mientras se niega el juicio de Dios sobre quienes nos ofendieron. El perdón no es una debilidad, es la condición necesaria para que toda nuestra armadura permanezca en pie, para que podamos estar firmes, para que podamos resistir, para que el enemigo no tenga acceso, para que Dios no oculte su rostro, para que su presencia sea tangible, para que su poder fluya, para que nuestra oración tenga eco en el cielo. Cuando perdonamos, ahora la armadura se recompone, la mente se limpia, el corazón se alinea, la espada corta de nuevo, el escudo bloquea, la coraza protege, el calzado guía y la comunión con Dios se restablece. La falta de perdón no es solo una actitud dañina, es un veneno progresivo. Pero el perdón, cuando se activa con sinceridad, no solo libera, restaura toda la cobertura espiritual. Cuando se habla de influencia demoníaca, muchos cristianos piensan en manifestaciones externas, evidentes, y olvidan que lo más peligroso en el mundo espiritual no es lo visible, sino lo que opera silenciosamente en el corazón. La Biblia no presenta la actividad demoníaca como un asunto marginal. Por el contrario, desde Génesis hasta Apocalipsis, el enfrentamiento entre el reino de la luz y el de las tinieblas es una constante. Jesús no solo vino a salvar al mundo del pecado, sino también a destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8 lo afirma sin rodeos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando un creyente guarda falta de perdón, no solo peca contra Dios, sino que, sin saberlo, entra en una dimensión donde las obras del diablo comienzan a operar con legitimidad. No es una consecuencia simbólica, es una ley espiritual. El mundo espiritual funciona por principios de autoridad, obediencia y legalidad. Cuando alguien se niega a perdonar, está rompiendo un principio divino, y al hacerlo, le está dando al enemigo un permiso tácito para actuar. Jesús explicó este vínculo con absoluta claridad en la parábola del siervo malvado. Después de haber sido perdonado de una deuda impagable, ese siervo se rehusó a perdonar a otro que le debía una cantidad mínima. Al enterarse, el rey lo llamó, lo reprendió y lo entregó a los verdugos. Mateo 18, 34 a 35 concluye con estas palabras. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra griega usada para verdugos en este pasaje hace referencia a torturadores. No son figuras simbólicas. Representan espíritus que oprimen, que castigan, que atormentan el alma y el cuerpo. Esta parábola revela una verdad irrefutable. La falta de perdón no solo trae consecuencias emocionales, sino espirituales y demoníacas. En el mundo espiritual el resentimiento es una señal. Es como un aroma que atrae a entidades impuras. Donde hay odio, rencor, juicio o amargura, hay un ambiente propicio
para que los espíritus inmundos se instalen. Pablo lo expresó claramente en 2 Corintios 2, 10 a 11, al hablar sobre la necesidad de perdonar, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ausencia de perdón le da ventaja a Satanás. No es un riesgo hipotético, es un acceso directo. El reino de las tinieblas no se activa únicamente por actos externos, se activa por condiciones del corazón. Por eso Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando ese corazón está envenenado por el rencor, lo que emana de él no es vida, sino oscuridad. Jesús dijo en Mateo 15, 18 a 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La contaminación espiritual no inicia con actos físicos, sino con pensamientos sostenidos y emociones nutridas. Cuando el corazón se convierte en un campo de batalla no resuelto, se transforma en territorio favorable para que espíritus impuros trabajen con libertad. En los evangelios, los encuentros de Jesús con personas oprimidas por demonios no eran excepciones, eran frecuentes. Y muchas de esas personas no vivían en pecado abierto, pero sí habían cedido terreno espiritual. Marcos 1, 23 a 26 narra cómo en una sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo comenzó a gritar al ver a Jesús. Ese espíritu no se manifestó fuera del contexto religioso, sino dentro del espacio dedicado a Dios. Esto demuestra que la actividad demoníaca no distingue entre lugares sagrados y profanos. Lo que determina su operación es la condición espiritual del corazón humano. Un templo puede estar lleno de alabanzas, pero si los corazones están contaminados, los demonios encuentran espacio para actuar. Jesús enseñó sobre la limpieza espiritual en Mateo 12, 43 a 45. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Si no lo halla, vuelve al lugar de donde salió. Y si lo encuentra vacío, barrido y adornado, trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí no se habla de personas incrédulas. Se habla de alguien que fue limpiado, pero que no llenó su interior con el Espíritu de Dios. El corazón limpio, pero lleno de rencor, sigue estando vacío de la presencia de Dios. Y en esa vaciedad, los espíritus encuentran un ambiente favorable para regresar aún más fortalecidos. El resentimiento no expulsado es como una señal espiritual que comunica a los demonios que hay un espacio disponible. Y ese espacio no solo es emocional, es también físico. En Lucas 13, 10 a 11, Jesús se encuentra en la sinagoga a una mujer encorvada por 18 años. La Escritura dice que tenía un espíritu de enfermedad. No era un simple malestar físico, era una atadura espiritual que afectaba a su cuerpo. Jesús la llamó hija de Abraham, lo que indica que no era incrédula, sino parte del pueblo de Dios. Sin embargo, por alguna razón, había dado lugar a una aflicción espiritual que impactó directamente su salud. La opresión demoníaca no siempre se manifiesta con gritos o convulsiones. Muchas veces opera en el silencio de la mente, en la confusión persistente, en la ansiedad constante, en los ciclos repetitivos de dolor que no cesan. Romanos 6, 16 dice:
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cada vez que un creyente decide no perdonar, se está sometiendo a una lógica contraria a la obediencia. Esa decisión lo posiciona espiritualmente como esclavo del pecado. Y donde hay esclavitud al pecado, hay señorío de las tinieblas. La falta de perdón no solo es una desobediencia aislada, es una transgresión que activa una red espiritual que interfiere en todas las áreas de la vida. Los pensamientos se vuelven oscuros, la fe se apaga, la oración se seca, la presencia de Dios se vuelve distante. En ese estado los ataques espirituales se intensifican. Y aunque el creyente lo atribuya a pruebas o temporadas difíciles, la raíz es mucho más profunda. Es la actividad de espíritus inmundos operando legalmente por causa de una puerta abierta. El salmista expresó en el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este principio es fundamental para entender por qué muchos creyentes oran sin recibir respuesta. No se trata de falta de fe, sino de contaminación interior. La falta de perdón es una iniquidad que Dios no ignora. Y mientras esa iniquidad permanezca en el corazón, el acceso a la presencia de Dios queda limitado. Donde el Señor se retira, el enemigo se aproxima. Donde Dios calla, las voces del enemigo se intensifican. Donde el Espíritu Santo se entristece, los espíritus inmundos se fortalecen. El apóstol Pedro advierte en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario no devora a cualquiera, devora al que está espiritualmente desprotegido. Y la desprotección no siempre proviene de pecados escandalosos. A veces proviene del pecado más común y más aceptado en los círculos cristianos: el resentimiento. Esa ofensa no resuelta, ese enojo no tratado, esa herida no confrontada, ese dolor escondido bajo la máscara de la fortaleza. Todo eso alimenta la operación demoníaca. En Hechos 5, Ananías y Zafira cayeron bajo juicio espiritual al mentirle al Espíritu Santo. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Hechos 5:3. La frase "llenó tu corazón" revela una ocupación espiritual. Satanás no solo influenció a Ananías desde afuera, lo llenó desde adentro. Y ese llenamiento no fue inmediato, fue progresivo, como ocurre con quienes guardan rencor. Poco a poco, sin que lo noten, su corazón comienza a ser ocupado por pensamientos que no provienen de Dios. Y si no hay arrepentimiento, esos pensamientos se convierten en acciones y las acciones en ataduras. El libro de Oseas describe cómo el pueblo se desvió por causa de su pecado y como resultado fue entregado al juicio. Oseas 4:12 dice: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su bastón le responde, porque un espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para prostituirse. Aquí el término espíritu no es simbólico, se refiere a una entidad espiritual que influenció al pueblo hacia la idolatría. De la misma manera, el rencor sostenido puede abrir la puerta a espíritus de rebelión, división, juicio, autocompasión o incluso enfermedad. Y lo que comienza como una herida emocional termina como una prisión espiritual. El enemigo no necesita poseer abiertamente a un creyente. Le basta con influenciarlo desde adentro. Y el resentimiento es el terreno más fértil para esa influencia. Cuando el corazón está lleno de rencor, el discernimiento se apaga, la verdad se distorsiona y la voluntad se debilita.
En ese estado, el creyente pierde su autoridad, se vuelve vulnerable a ataques espirituales y empieza a vivir en derrota constante, no porque Dios lo haya abandonado, sino porque él mismo se ha apartado del diseño divino. La única forma de cortar este vínculo es a través del arrepentimiento sincero y del perdón liberado desde lo más profundo del corazón. No se trata de palabras, se trata de una decisión espiritual que desactiva las operaciones demoníacas, cierra puertas, rompe legalidades y restaura la cobertura divina. Sin perdón no hay protección, y donde no hay protección hay acceso demoníaco. Uno de los aspectos más alarmantes del pecado que estamos abordando es que no se presenta como tal. No golpea la puerta con apariencia de maldad, ni se anuncia con señales visibles de corrupción. Llega disfrazado, se infiltra como algo razonable, se esconde detrás de frases correctas, se justifica con argumentos que suenan sabios y se fortalece bajo apariencias piadosas. Ese es su mayor poder, no solo herir, sino engañar, no solo dividir, sino convencernos de que tenemos razón. El enemigo ha perfeccionado su estrategia a tal punto que muchos creyentes viven cargando este pecado convencidos de que están haciendo lo correcto. Y es ahí donde el daño se multiplica. Jesús mismo enfrentó esta distorsión espiritual en su tiempo. Cuando enseñaba sobre el perdón, no lo hacía como una opción para los mansos. Lo presentaba como una condición innegociable para los hijos del reino. En Mateo 5, al explicar la verdadera justicia del reino, dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5, 43, 44. Estas palabras no eran una invitación poética, eran un golpe frontal al sistema de pensamiento religioso de su época. Mostraban que lo que parece justo ante los hombres al parális, guardar distancia, rechazar al ofensor, levantar barreras protectoras, es en el reino de Dios una forma de resistencia al amor verdadero. El pecado del resentimiento se esconde tras argumentos que suenan legítimos. Se disfraza de prudencia, se presenta como madurez emocional, incluso se justifica como discernimiento espiritual. La frase, yo ya lo perdoné, pero no quiero saber nada más con esa persona, se ha convertido en un escudo muy utilizado para evitar el proceso profundo que implica perdonar de corazón. El enemigo sabe que si logra que llamemos sabiduría a nuestra herida, ya no lucharemos por sanarla. Si logra que veamos como protección nuestra muralla interior, no intentaremos derribarla. Y si logra que llamemos dignidad a nuestro orgullo, jamás nos postraremos para pedir ayuda a Dios. La serpiente en el jardín del Edén no usó una mentira directa, mezcló verdad con error, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 3:1. La pregunta parecía inocente, incluso parecía buscar claridad, pero escondía una intención torcida, y así opera hasta hoy. Cuando una persona herida empieza a repetir frases como no fue tan grave, solo me alejo para estar bien, o yo sí perdono, pero no olvido, lo que está ocurriendo no es paz, sino evasión, no es sanidad, sino endurecimiento. Y ese endurecimiento se convierte en tierra fértil para la distorsión espiritual. Isaías 5:20 advierte con palabras firmes: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Este lamento no está dirigido a incrédulos, sino a quienes dentro del pueblo de Dios empiezan a invertir el sentido de las cosas sagradas. Llamar justicia al juicio, llamar fortaleza al cierre emocional,
llamar discernimiento a la crítica constante. El pecado se vuelve aún más destructivo cuando se oculta bajo capas de virtud falsa. No se trata solo de un error de percepción, es una corrupción interna que aleja del carácter de Cristo, mientras convence de que aún se camina en su nombre. Pablo habló con claridad sobre el poder del autoengaño. En 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si el mismo príncipe de las tinieblas puede parecer luz, ¿cuánto más un pecado puede parecer justo? Aquí no hay espacio para ingenuidad. Si no hay una confrontación directa con la palabra, si no hay un examen riguroso del corazón bajo la guía del Espíritu Santo, ese pecado puede operar por años sin ser detectado. Incluso puede alimentar ministerios, inspirar decisiones, impulsar argumentos, y todo ello sin ser desenmascarado, porque no se presenta como enemigo, se presenta como aliado emocional. El resentimiento, cuando se disfraza, deja de sentirse como carga y se convierte en identidad. La persona empieza a definirse por lo que le hicieron, por cómo lo trataron, por lo que nunca recibió. Y desde ese lugar todo lo que se construye tiene como base una herida sin resolver. Jesús no solo vino a perdonar pecado, vino a sanar corazones rotos. En Lucas 4:18, citando a Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto no sanado se convierte en fuente de juicio, y el juicio no corregido en espíritu de crítica, y detrás de esa crítica se oculta un dolor que no se quiere mirar. El corazón humano tiene una extraordinaria capacidad para justificar su oscuridad. Jeremías 17:9 lo declara de forma contundente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este engaño no siempre viene del exterior. A menudo nace dentro del propio creyente, que convencido de estar actuando con madurez, en realidad ha comenzado a construir sobre el fundamento de su propia herida. El peligro de esto es que el pecado se consolida. Ya no duele como antes, pero sigue presente. Ya no arde, pero sigue activo. Ya no lastima visiblemente, pero sigue produciendo distancia de Dios. La gracia de Dios no se impone sobre corazones que se niegan a reconocer su condición. Por eso Jesús, aunque mostró misericordia a los quebrantados, fue implacable con los que justificaban su religiosidad. A los fariseos les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Aquí se revela la raíz del problema. Cuando el corazón se endurece, aunque la boca hable de Dios, el interior se ha desconectado de Él. Y el enemigo, astuto como es, se aprovecha de esa desconexión para fortalecer la apariencia y sofocar la verdad. No hay disfraz más efectivo que aquel que nos hace sentir espirituales mientras resistimos el mandato más importante del Evangelio: perdonar como fuimos perdonados. Colosenses 3:13 lo declara con precisión: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí no hay espacio para matices emocionales, no hay condiciones, no hay excepciones. El estándar es Cristo y cualquier otra medida es una distorsión. El enemigo sabe que no puede impedir la salvación de un hijo de Dios, pero sí puede neutralizar su efectividad, su gozo, su autoridad espiritual. Y una de sus estrategias más exitosas es lograr que el creyente cargue un pecado mientras se siente justificado. Esa combinación lo desconecta de la corrección,
lo vuelve insensible a la voz del Espíritu y poco a poco transforma su fe en una religión sin poder. La palabra de Dios no es un espejo parcial, refleja con exactitud lo que hay en lo más profundo del alma. Hebreos 4:12 afirma que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es allí donde este pecado encuentra su escondite, en las intenciones. No siempre es visible, no siempre se expresa, pero está ahí, en la forma en que se piensa de otros, en el tono con que se habla, en la distancia que se impone, en la crítica que se repite, en la dureza que se mantiene. Y si no se confronta, se convierte en hábito. Y si se normaliza, se transforma en fortaleza espiritual. Una fortaleza espiritual no es solo una idea repetida. Es una estructura mental y emocional que resiste activamente la verdad de Dios. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este pecado, cuando se disfraza, no solo permanece, sino que se levanta contra el conocimiento de Dios. Se opone a su naturaleza, desfigura su imagen en nosotros y nos vuelve vulnerables a la operación del enemigo, aunque sigamos usando un lenguaje de fe. No basta con identificar este disfraz, es necesario desenmascararlo con la verdad. Solo la palabra aplicada con humildad puede arrancar la máscara del resentimiento que se viste de madurez. Solo el Espíritu Santo, invitado con sinceridad, puede mostrar lo que el corazón ha camuflado durante años. Solo la luz de Cristo puede exponer la oscuridad que hemos aprendido a tolerar. El perdón no es un concepto teológico, es una práctica constante, un ejercicio diario de muerte al yo, un acto consciente de alinearse con el corazón de Dios. Y todo aquello que se oponga a este ejercicio, aunque parezca correcto, es un disfraz. Es un engaño que fortalece la operación demoníaca mientras debilita la comunión con Dios. El amor verdadero no guarda rencor. Y donde hay rencor oculto, aunque el lenguaje sea piadoso, el alma está en conflicto. Si no se arranca el disfraz, el pecado permanecerá. Si no se quiebra la justificación, la herida no sanará. Si no se humilla el corazón, la gracia no descenderá. Y si no hay perdón genuino, no hay restauración. Dios no está buscando cristianos que aparenten estar bien. Está buscando corazones quebrantados, dispuestos a ser moldeados, purificados, renovados. Cuando el pecado de la falta de perdón se ha establecido con fuerza en el corazón, no siempre se manifiesta de inmediato. Su operación es progresiva, silenciosa, pero profundamente corrosiva. Su efecto se va revelando en señales espirituales que, aunque muchos no saben interpretarlas, son advertencias directas de que el enemigo ya ha comenzado a operar. No se trata de síntomas externos sin sentido. Cada señal espiritual tiene un origen claro, en la ruptura de la comunión con Dios. Y mientras esa herida no sea tratada, las señales seguirán intensificándose. En ocasiones los creyentes enfrentan una sequía espiritual prolongada. Oran, pero no sienten la presencia de Dios. Ayunan, pero no perciben avance. Asisten a congregaciones, pero su corazón permanece seco. Esta desconexión no siempre es una prueba enviada por Dios. En muchos casos es el fruto de una contaminación interna que ha generado una barrera. El salmista lo dijo sin rodeos: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. La iniquidad no se limita a actos visibles. Puede alojarse en pensamientos, en intenciones, en emociones mal resueltas. Y cuando esa iniquidad no se confiesa, se convierte en un muro espiritual
que bloquea la comunión, ¿no? Una de las señales más evidentes de que el resentimiento ha abierto una puerta espiritual es la falta de paz interna. La persona puede realizar todas las actividades religiosas con disciplina, pero su interior está agitado. La mente no encuentra descanso. El alma vive en constante sobresalto. El corazón se mantiene vigilante, a la defensiva. En lugar de confiar, sospecha. En lugar de rendirse, resiste. Y en lugar de descansar en Dios, se apoya en su juicio personal. Esta falta de paz no es una emoción pasajera, es un indicador de que el espíritu ha sido afectado. Filipenses 4:7 nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede operar donde hay un corazón dividido, porque la doblez interior impide que la presencia de Dios fluya con libertad. Otra señal clara es la debilidad en el discernimiento espiritual. Cuando el alma está contaminada por el rencor, la percepción se distorsiona. Las decisiones ya no se toman guiadas por el espíritu, sino por emociones heridas. La persona comienza a ver amenazas donde no las hay, a interpretar palabras con dureza, a desconfiar incluso de las bendiciones. El corazón herido proyecta su dolor. Y el enemigo, aprovechando esa herida, siembra confusión. Isaías 5:21 describe esta condición con claridad. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! El que guarda resentimiento, poco a poco deja de escuchar. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque su alma ha elevado un filtro que distorsiona la voz del cielo. La palabra de Dios es clara en cuanto a la relación entre pecado no confesado y opresión espiritual. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Este mandato no se refiere a actos abiertamente malignos. Se sitúa en un contexto de relaciones humanas, donde se habla de la ira, del enojo, de la palabra corrompida. Lo que muchos ignoran es que ese lugar que se da al enemigo se manifiesta no solo en ataques espirituales externos, sino en un desgaste interno que no se detiene. La energía espiritual del creyente se agota sin razón aparente. La pasión por la oración disminuye. El deseo de leer la palabra desaparece. Las alabanzas ya no tocan el corazón. Y la adoración se vuelve un acto mecánico. El alma está siendo drenada. Y ese drenaje es una señal inequívoca de que algo está operando por dentro. Algo que no ha sido confrontado a la luz de Cristo. Cuando el enemigo encuentra terreno en el alma, no lo ocupa de forma pasiva, lo explota, lo expande y lo utiliza para introducir más tinieblas. La amargura nunca se queda sola, siempre viene acompañada. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz, si no se arranca, comienza a extenderse. Afecta la forma de hablar, contamina las relaciones, infecta los pensamientos. Y lo más grave, puede trazar patrones espirituales de ruina, estancamiento o destrucción que se repiten sin explicación lógica. El que guarda rencor con el tiempo empieza a experimentar ciclos que parecen inexplicables, oportunidades que se cierran justo antes de concretarse, relaciones que se rompen sin razón aparente, proyectos que no prosperan a pesar de los esfuerzos, una lucha interna que nunca se resuelve. Estos ciclos no son siempre fruto de malas decisiones. En muchos casos son consecuencias espirituales de puertas abiertas. Porque lo que no se perdona se convierte en una deuda activa. Y donde hay deuda sin resolver, el acusador tiene derecho a operar. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aunque la sangre de Cristo nos limpia, cuando el corazón decide no perdonar,
esa sangre no puede aplicarse a la herida, porque el perdón que se niega al prójimo es también el perdón que se bloquea para uno mismo. La presencia de espíritus de opresión puede manifestarse también en sueños perturbadores, pensamientos intrusivos, emociones incontrolables, ataques de ira o tristeza que no se explican con las circunstancias. El alma se vuelve vulnerable y esa vulnerabilidad es un campo abierto para que el enemigo implante sus pensamientos. La mente, al no estar sujeta al espíritu, comienza a ser gobernada por temores, por sospechas, por inseguridades. Y aunque el creyente siga pronunciando palabras de fe, su interior ya ha sido alterado. Romanos 8:6 enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Donde no hay paz, donde no hay vida interior, hay una desconexión con el espíritu. Y esa desconexión abre espacio a la obra del adversario. El corazón resentido pierde sensibilidad espiritual, ya no llora en la presencia de Dios, ya no tiembla ante la palabra, ya no se quebranta al escuchar un mensaje. Todo se vuelve rutina, todo se vuelve superficial. Y esa frialdad no es casual, es el resultado de una operación demoníaca sutil pero eficaz que ha adormecido el alma. Efesios 4:30 nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer, apagar, silenciar, y la falta de perdón contrista al Espíritu más que muchos otros pecados, porque es una negación directa de la gracia que se recibió. Hay quienes intentan superar estas señales con mayor actividad. Se involucran en tareas ministeriales, se llenan de compromisos, buscan ocupar su tiempo con cosas espirituales. Pero el ruido externo no resuelve el silencio interno. El activismo religioso nunca sustituye el arrepentimiento genuino. Jesús reprendió con dureza a quienes se apoyaban en sus obras mientras ignoraban el estado de su corazón. En Mateo 23:27 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta advertencia es más actual que nunca, porque el resentimiento, cuando no se trata, produce exactamente eso: una vida exterior ordenada, pero un alma interiormente muerta. El Espíritu Santo no puede habitar con libertad donde hay cadenas que no se han roto, y la cadena del rencor es una de las más pesadas. No solo sujeta al alma, también oscurece la mente y contamina el cuerpo. Hay quienes viven enfermos físicamente sin causa médica clara, y en muchos casos la raíz es espiritual. La falta de perdón, al operar por tanto tiempo, comienza a afectar incluso la salud. Proverbios 14:30 lo dice con sabiduría divina: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y si la envidia puede hacer eso, cuánto más el odio oculto, el resentimiento callado, la ofensa acumulada. Estas señales espirituales no son castigos, son advertencias, son llamados de atención de parte de Dios, que no quiere ver a sus hijos bajo opresión. Son reflejos de un alma que ha perdido el equilibrio, de un corazón que ha dejado de fluir en gracia. Y mientras esas señales no sean reconocidas como tales, pues seguirán intensificándose. No porque Dios quiera herir, sino porque Él quiere liberar, pero no puede liberar a quien no reconoce su prisión. No basta con identificar las señales. Es necesario entender que cada una de ellas es una evidencia espiritual de que algo debe ser restaurado. Y esa restauración no comienza con acciones externas, sino con una decisión profunda del corazón. Perdonar de verdad, no con palabras, no con racionalizaciones, no con distancia, sino con rendición,
con quebranto, con humillación delante del trono, porque solo allí se rompen las cadenas, solo allí el enemigo pierde derecho, solo allí el alma recobra su paz. El alma no fue creada para vivir encadenada al odio, ni el espíritu para resistir al amor de Dios. La falta de perdón, cuando ha echado raíces, no solo deforma la percepción de la vida, sino que mantiene las puertas abiertas a toda obra del enemigo. Pero esas puertas pueden cerrarse, y no por fuerza humana, ni por técnicas externas, sino por medio de un camino que solo puede recorrerse con humildad, el camino del arrepentimiento verdadero. El primer acto de restauración no comienza con cambiar conductas, sino con quebrantar el corazón. Dios no desprecia al que reconoce su dureza y se rinde. El Salmo 51, 17 lo declara con claridad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la llave. No hay liberación sin confesión, no hay restauración sin rendición y no hay libertad sin perdón. Cuando el corazón se vuelve a Dios en sinceridad, el cielo responde con poder. La sangre de Cristo no solo limpia el pecado, sino que también cancela todo derecho legal que el enemigo ha reclamado. Apocalipsis 12:11 dice que vencieron al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El perdón, cuando es liberado desde lo más profundo, activa la protección divina. Lo que antes estaba abierto se sella. Lo que era vulnerable se cubre. Lo que estaba en tinieblas es iluminado. El arrepentimiento verdadero no se queda en la emoción, se traduce en obediencia. El alma que perdona de verdad deja de recordar para acusar y comienza a recordar para glorificar a Dios por la sanidad recibida. Donde antes había rencor, ahora hay compasión. Donde antes había juicio, ahora hay intercesión. Y donde antes había muerte espiritual, ahora hay vida en abundancia. Juan 10:10 lo resume así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito final, restaurar por completo lo que el enemigo había corrompido. Pero ese proceso solo se activa cuando se cierra la puerta del rencor y se abre la puerta al amor. No se trata de un esfuerzo emocional, sino de un acto espiritual. El Espíritu Santo toma esa decisión como una señal de entrega total y desciende con poder para limpiar, liberar y renovar. Y lo que parecía imposible se hace realidad. Lo que parecía perdido se recupera. Lo que estaba roto es restaurado. Dios aún está dispuesto a restaurar corazones endurecidos. Solo espera una señal que decidas soltar. Y cuando lo haces, todo el cielo se mueve a tu favor. Porque no hay fortaleza del enemigo que pueda resistir a un corazón que ha sido rendido en perdón. El mayor peligro del pecado del resentimiento no es solo lo que provoca en tu interior, sino en lo que te impide convertirte. Cada herida no sanada, cada perdón retenido, interrumpe el proceso de transformación que el Espíritu Santo desea obrar en ti. El enemigo no teme tanto a un creyente herido como a uno completamente sanado, porque sabe que un corazón restaurado se convierte en canal de gloria. El perdón no es únicamente la llave para tu libertad. Es el terreno fértil donde crecen los propósitos más altos del reino. Cuando decides soltar, no solo cierras una puerta al enemigo, abres una puerta al llamado que Dios trazó sobre tu vida desde antes de que nacieras. No fuiste diseñado para quedarte atrapado en lo que otros te hicieron, sino para avanzar hacia lo que Dios quiere hacer a través de ti. Allí donde antes operaba el dolor, comenzará a fluir el poder. Y donde antes el enemigo encontró entrada, ahora solo hallará un altar consagrado a la voluntad del Padre.
Este no es solo el final de una batalla, es el inicio de una vida sin cadena. El perdón te posiciona no como víctima, sino como testimonio vivo de redención.